Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con el dictado de la materia y el tema que me compete hoy es el tema de ecografía obstétrica. Así que si me permiten, vamos a compartir pantalla. Bueno, acá como podemos observar, vamos a tratar de dilucidar el tema de ecografía obstétrica y su aplicación en el pregrado, en el caso de ustedes que están cursando la materia, y vamos a hablar un poquito de las ventajas que tiene la ecografía obstétrica. La ecografía en sí es un método no invasivo, inocuo, obviamente que no requiere una gran preparación de la paciente, no tiene riesgos, tanto maternos ni fetales, y engloba en general un bajo costo, tiene detalles anatómicos a nivel de útero, anexo, feto y placenta que dan mucha información, y un estudio funcional de la placenta también cuando aplicamos el Doppler fetal o feto placentario. En realidad la ecografía ha ido avanzando en tecnología, ha ido avanzando en resolución y eso nos ha permitido a nosotros tener diagnósticos precoces y poder abordar el embarazo de una forma diferente y mucho más exacta o más precisa que en otros tiempos. ¿Cómo funciona la ecografía en sí? En realidad se basa en el rebote de ondas sonoras que generan sobre el útero y todos los componentes que implica el útero, el feto, el líquido amniótico, la placenta, las estructuras ya sean musculares, óseas del feto, y genera un rebote en sí que es el que va a generar la imagen. Los ecos que producen estas ondas se convierten, como le dijimos, en una imagen que es llamada sonograma y aparece en un monitor. Básicamente esa es la explicación física básica de la ecografía. Como le dijimos, obviamente esto ha ido evolucionando a nivel de calidad y efectividad y nitidez. Y hoy por hoy podemos observar detalles ínfimos del feto, de los anexos de la placenta en sí, como también podemos medir el cuello del útero, podemos ver la ubicación placentaria, podemos hacer diagnóstico de malformaciones mayores fetales en el primer trimestre. Es un gran aliado y una gran herramienta con respecto a lo que es el seguimiento del embarazo y de la mujer embarazada en sí. Em, En realidad hay que ver en qué momento debemos solicitar una ecografía, la forma que debe realizarse el examen, la preparación que tiene que tener la paciente, como dijimos, una preparación muy simple, que no tiene grandes dificultades, la presencia y la frecuencia con la que se debe solicitar el estudio, ¿sí? Y sobre todo la vía de realización, si esta va a ser por vía transvaginal o transabdominal. Y cuando hablamos de la frecuencia en la cual debe solicitarse este estudio, es que tiene momentos en los cuales nosotros vamos a pedir la ecografía, vamos a solicitar el estudio, porque vamos a querer saber descubrir algo en particular, porque sabemos qué estamos buscando o qué queremos ver. Y eso va a depender si es en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Entonces las ecografías tienen momentos para pedirse. No debe pedirse en cualquier momento del embarazo, sino que tiene semanas precisas en las cuales uno debe solicitar una ecografía. Acá vemos la paciente, en la cual la paciente generalmente se ubica de cúbito dorsal, ¿sí? Y el operador se ubica ya sea si su brazo hábil es el brazo derecho o el izquierdo, o sea, a la derecha o a la izquierda de la paciente, y puede observar en un monitor los ecos obtenidos a través del transductor, ¿sí? Que en este caso es por vía abdominal, y la imagen se genera obviamente en el monitor. Esto es un ecógrafo ya que tiene sus años. Obviamente hoy hay ecógrafos muy pequeños y que tienen muchísima más resolución.
La evaluación de la edad gestacional, el diagnóstico de hemorragias de la primera mitad, de la segunda mitad, confirmar el número de embarazos si es único o múltiple, ver si hay, digamos, compatibilidad en lo que es la edad gestacional, ¿sí? Y la que da la ecografía en sí, ¿sí? Son las principales indicaciones, sobre todo, que vamos a tener una ecografía básica. Es quizás el método más exacto para calcular la edad gestacional. La fecha de última menstruación puede tener su efectividad, ¿sí? Pero tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Y porque la fecha de última menstruación va a estar limitada sobre todo por los periodos maternos, en los cuales los ciclos pueden haber sido no exactos. Lo más frecuente es que así sea, que los ciclos no sean exactos. De esa forma no vamos a tener realmente el momento exacto en el cual la paciente ovuló. Por ende, la fecha de última menstruación en algunos casos no puede ser exacta con respecto a la edad gestacional. La paciente puede estar segura de su última menstruación, pero de lo que no va a estar segura es del momento en el cual quedó embarazada. Entonces, volvemos a la importancia de tener una ecografía del primer trimestre y poder con esa ecografía del primer trimestre llegar a una edad gestacional cierta. Fíjense que una ecografía del primer trimestre vamos a tener un error nada más que de 5 a 7 días. O sea que es una herramienta fundamental en el cálculo de edad gestacional. Con respecto a los diagnósticos de hemorragias de la primera mitad, es importante sobre todo en aquellos pacientes en los cuales no tenemos ecografías previas y tenemos que dilucidar si se trata a lo mejor de un aborto incompleto, una amenaza de aborto, un aborto en curso, o si se trata de alguna enfermedad trofoblástica, como es por ejemplo una mórula, una mora, o si tenemos una presencia de coriocarcinoma. O sea, tenemos que, sobre todo, esa importancia de la ecografía en el primer trimestre con respecto a la primera mitad. Y en el diagnóstico de la hemorragia de la segunda mitad, va a ser fundamental en el hecho de saber si es un desprendimiento prematuro de placenta, la ubicación placentaria, si es una placenta previa, ¿sí? Si es la que está sangrando, el seguimiento y el control quizás de los hematomas que pueden ubicarse, y sobre todo cuantificar la cantidad de embriones que tenemos. Hoy por hoy en la ecografía podemos ver si se trata de un embarazo simple o un embarazo múltiple. Y si es un embarazo múltiple, ya vamos a ver algunas diapositivas, saber diferenciar e informar lo que es la corionicidad y la mionicidad. Ante la presencia de una congruencia positiva o negativa, tenemos que basarnos y retrotraernos en la ecografía realizada en el primer trimestre, que es la que más exacta es con respecto al cálculo de la edad gestacional. La vitalidad fetal también es fundamental. Dicho en otra forma, no tenemos manera de cuantificar la vitalidad o cualificar la vitalidad fetal en el primer trimestre, sabiendo ya que a través de, digamos, del ecodoppler tenemos cierta limitación con respecto a la audición de los latidos cardiofetales, mientras que la ecografía en las primeras semanas ya, a partir de la cuarta, quinta semana, ya podemos observar, o a través de un método que se llama un método de medición M, ¿sí? En la cual podemos cuantificar y calificar la frecuencia cardíaca embrionaria. El apoyo en los procedimientos también es fundamental en aquellas que son las amniocentesis, las cordoncentesis, en lo que es la fertilización, la punción de velocidades coreales. Es fundamental la ecografía en todos estos procedimientos. Todos estos procedimientos guiados ecográficamente, obviamente que tienen mayor efectividad y menor riesgo que aquellos procedimientos en los cuales no se utilizaba ecografía. El diagnóstico de malformaciones fetales, sobre todo los diagnósticos de malformaciones embrionarias y fetales mayores en el primer trimestre y en el segundo trimestre, la estimación del peso fetal y hacer la curva de crecimiento fetal y saber si el feto va logrando su máximo potencial de crecimiento de acuerdo a la edad gestacional. Los estudios de bienestar fetal, ya sea el test de Manning, en la que no solamente cuantifica mediciones, sino que califica tono, movilidad, cantidad, y eso nos da seguridad con respecto al bienestar fetal. En resumen, el diagnóstico oportuno de embarazos no viables también pueden ser una indicación fundamental de la ecografía. Vimos que la edad gestacional,
el diagnóstico precoz de embarazos múltiples, malformaciones mayores y menores, la curva del crecimiento fetal y el diagnóstico de la ubicación y madurez placentaria, como también la funcionalidad placentaria, que lo vamos a ver a través del Doppler obstétrico, constituyen quizás las mayores indicaciones de que tienen la ecografía en sí. En el primer trimestre vamos a evaluar sobre todo el saco gestacional, el embrión, y también no vamos a dejar de ver el útero en sí y los anexos. El saco gestacional, vamos a ver primero la presencia de ese saco gestacional. Tiene que estar ortotópico, ubicado dentro de la cavidad uterina, la localización, la morfología y el tamaño que nosotros nos va orientando, sobre todo para saber con respecto a la edad gestacional y si la fecha de última menstruación coinciden. Una vez que aparece el embrión, ya podemos ver, digamos, la cantidad embrionaria, la longitud embrionaria máxima, que es en realidad el indicador más preciso de la edad gestacional en el primer trimestre, y la frecuencia cardíaca fetal en el primer trimestre, que es un gran indicador, ya sea de aneuploidías, alteraciones cromosómicas o alteraciones genéticas, como también algunas cardiopatías. También el útero y los anexos es el momento de observarlos en el primer trimestre, ya que a medida que va creciendo el útero y se van disponiendo los anexos de tal forma que tiene una difícil ubicación y una difícil, digamos, observación ecográfica, ya que tanto las estructuras fetales como el mismo crecimiento del útero hacen que el útero y los anexos, a medida que va creciendo el embarazo, sean más difíciles de valorar. Las indicaciones del primer trimestre, como vimos, sobre todo es confirmar el embarazo, cuantificar la edad gestacional, indicar y observar la cantidad como bien dije, de la cantidad de embriones presentes, ver la vitalidad embrionaria, cuantificar si tenemos la presencia de un embarazo ectópico o no, un embarazo molar, si estamos en presencia de un aborto más allá de la clínica, y sabemos muy bien que el examen que nosotros vamos a hacer sobre la paciente es fundamental, pero en este caso, a través de la ecografía, podemos, digamos, aseverar nuestro diagnóstico presuntivo. También la presencia, si hay un huevo en embrionario o una muerte embrionaria precoz, también lo podemos observar. Y las alteraciones uterinas y anexiales, como les dije anteriormente, en los cuales el momento de observarlos es el primer trimestre. Acá podemos observar la presencia de un embarazo ectópico, un embarazo que está fuera del lugar, que no corresponde a la localización intrauterina, y este embarazo en uno de los anexos nos hace pensar de que es un embarazo que está fuera del lugar. Es más, en esta otra diapositiva podemos observar cómo se puede cuantificar hasta la frecuencia cardíaca embrionaria fuera de la cavidad uterina, lo cual constituye este embarazo ectópico. Obviamente que este embarazo ectópico es inviable y debemos realizar el tratamiento de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a dosaje de su unidad beta, lo que nosotros nos permita, digamos, hacer el tratamiento definitivo de este embarazo ectópico antes que se complique, antes que se rompa y constituya un abdomen agudo ginecológico. Acá podemos ver otra diapositiva en la cual se puede observar digamos, el embarazo fuera de la cavidad uterina. Esto en sí es el útero en sí, y podemos observar, digamos, el embarazo ectópico en uno de sus anexos. La enfermedad trofoblástica es otra característica del primer trimestre, en lo cual podemos observar en algunas fotografías, como en el caso de la fotografía número 1, la proliferación del trofoblasto de una forma anómala, de una forma de un crecimiento exponencial, con la presencia de múltiples vesículas en su interior, de una forma irregular y heterogénea, ¿sí? Con un contenido líquido y un contenido sólido, que hacen que el útero crezca de tamaño a una velocidad superior a la normal, y a nosotros nos hace sospechar la enfermedad trofoblástica. Podemos observar cómo va evolucionando y cómo se puede observar a través de la ecografía en sí. El aborto incompleto, otra entidad que se puede observar fácilmente a través de la ecografía, en la cual dentro de la cavidad uterina observamos este tejido francamente mixto, ¿sí? Pero de una predisposición más bien sólida, que ocupa toda la cavidad uterina en conjunto
de esta forma con ecos hiperrefringentes, ecorefringentes, que nos hace pensar en la presencia de tejidos de retención ovulares, ¿sí? Que la presencia de restos ovulares, que en lo cual nos hace pensar en un aborto, ¿sí? Un aborto incompleto. O el huevo anembrionado. ¿M? Recuerden que en la ecografía el líquido en realidad no emite rebote de sonido, por ende no vamos a tener una imagen generada por el líquido. Cuando tenemos líquido, la ecografía lo vamos a ver así, de este color negro, justamente porque el líquido no transfiere ecos. ¿M? O sea, no produce ecos. Transmite el sonido de una forma rápida, hace aumentar el sonido. Justamente, fíjense, yo voy a aprovechar esta oportunidad para ver cómo ustedes detrás digamos, del embarazo anembrionario que se ve aquí, pueden ver cómo los ecos se aumentan, porque hay un aumento de velocidad de los ecos que lo hace el mismo líquido del huevo embrionario. Entonces, el huevo embrionario, en el cual podemos ver este aumento en la cantidad de líquido sin la presencia del embrión, y fíjense cómo detrás hay como una ecorefringencia aumentada. Esto también se puede observar, por ejemplo, en los quistes de ovarios. En los quistes de ovarios, donde podemos observar cómo a través del líquido se transmiten los ecos de una forma rápida, ¿sí? Y eso genera que justamente por detrás de esta superficie encontramos esa refrigencia clásica del aumento de velocidad del sonido a través del líquido. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre vamos a valorar la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Porque vamos a ver que evidentemente la frecuencia cardíaca fetal va a estar relacionado sobre todo a cardiopatías congénitas, ¿sí? Y a algunos síndromes que pueden causar una taquicardia o una bradicardia. Obviamente que el número de fetos va a estar dilucidado sobre todo por la ecografía del primer trimestre, pero en muchas ocasiones las pacientes llegan sin ese estudio realizado y es nuestra oportunidad poder diagnosticar la cantidad de fetos presentes en la ecografía del segundo trimestre. La situación y la presentación son dos elementos que a nosotros nos va a tomar importancia, sobre todo cuando estemos en presencia del tercer trimestre, en lo cual las variedades de situaciones y presentaciones nos van a orientar ya en camino, en la recta final, hacia el parto. La ubicación placentaria con respecto al cuerpo uterino va a ir variando, no es que la placenta tenga la posibilidad de desplazarse, pero sí el crecimiento uterino lo va a hacer en diferentes formas y la placenta puede ir modificando su relación con el útero en sí a medida que va aumentando el tamaño uterino. Por eso podemos encontrar una placenta que comienza en el primer trimestre como anterior y baja y termina siendo al finalizar el segundo trimestre una placenta anterior o quizás hasta llegar hasta el fondo uterino. La biometría fetal fundamental en el segundo trimestre, lo cual nos va a hacer corroborar el bienestar fetal con respecto al crecimiento de acuerdo a la edad gestacional. Para eso vamos a cuantificar y vamos a medir diferentes parámetros biofísicos, ¿sí? Fetales, que nos va a orientar sobre el normal crecimiento fetal y que el feto haya logrado su mayor potencial de crecimiento de acuerdo a la edad gestacional. La anatomía fetal es fundamental en la evaluación en el segundo trimestre, ya que en el segundo trimestre podemos encontrar una buena cantidad de líquido que nos permite, como expliqué en las diapositivas anteriores, que el sonido se amplifique y podamos obtener imágenes más nítidas y más precisas con respecto a la anatomía fetal. La anatomía fetal, a medida que ha ido avanzando estos años, no ha podido dilucidar y avanzando la tecnología hasta alteraciones anatómicas mínimas que nos permite tener un diagnóstico prenatal certero o por lo menos cercano y brindar que el feto y el recién nacido reciban en el contexto de donde tengan que nacer la mejor atención posible. Vamos a evaluar anatómicamente los diferentes segmentos del feto, como son, por ejemplo, la parte cefálica, torácica, abdominal de los miembros, como así también de los diferentes tipos de órganos. Me refiero al sistema nervioso central, me refiero a cardiovascular, ¿sí? Y me refiero a malformaciones mayores y menores que podemos diagnosticar en el segundo trimestre. Con respecto a la placenta, vamos a ver su ubicación,
su tamaño, su implantación, la ecorefringencia placentaria, que nos puede hacer pensar en la presencia de una anemia fetal o una policitemia, de acuerdo a diferentes tipos de patologías que vamos a ir evaluando. El líquido amniótico es otro contexto que vamos a evaluar en el momento del segundo trimestre, el cual el líquido amniótico puede ser normal para la edad gestacional, puede estar aumentado o puede estar disminuido. Hay diferentes tipos de tablas que se utilizan para la cuantificación del líquido amniótico. Nosotros vamos a utilizar la medición del bolsillo vertical máximo o vamos a utilizar el índice de líquido amniótico. Son dos mediciones que se pueden utilizar para justamente ver y cuantificar la presencia de líquido amniótico y si este es el correcto para la edad gestacional. Y por último, también el sexo fetal, en lo cual nos puede dar información también sobre la morfología en el sexo fetal, sobre todo lo que estamos observando de los genitales externos. Con respecto al diagnóstico de la edad gestacional, sobre todo cuando tenemos en la parte embrionaria, ¿sí? En la parte embrionaria nos vamos a guiar por el diámetro sacular medio, que es un diámetro en el cual vamos a medir, ¿sí? De una forma longitudinal todo lo que es el saco gestacional y diferentes medidas transversales, ¿sí? Y longitudinales con los cuales vamos a obtener el diámetro sacular medio. Nos va a orientar sobre la edad gestacional de la paciente en gestaciones que son menores a 8 semanas. Con respecto a la medición de las 8 semanas hasta las 14, vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que es la longitud embrionaria máxima, en donde vamos a medir al feto, vamos a medirlo al feto o embrión desde el polo cefálico hacia el polo caudal, con una línea longitudinal recta, en lo cual nos va a dar la longitud embrionaria máxima. Esa longitud embrionaria máxima lo vamos a utilizar como el cálculo de edad gestacional y es la que más precisa nosotros tenemos como cálculo de edad gestacional del embarazo. Tomando esta longitud, tenemos, como dije al comienzo, una efectividad cercana a los 3-4 días nada más con respecto al cálculo de edad gestacional fidedigna del embarazo. O sea que en este momento vamos a medir la longitud embrionaria máxima para cuantificar la edad gestacional en este trimestre. También podemos ver algún tipo de alteraciones o, digamos, control morfológico fisiológico del embrión en este periodo, donde podemos observar aquí como muestra esta hernia umbilical, pero que es fisiológica, que se puede observar en los embriones, ¿sí? A esta edad gestacional, ¿sí? Luego de ello, esta hernia va umbilicándose y va ubicándose en su lugar. No hay que confundirla con algún trastorno de la pared abdominal, embrionaria o fetal, como es por ejemplo la gastroquisis u onfalocele, que son diferentes tipos de alteraciones que vamos a encontrar en malformaciones a nivel de la pared abdominal fetal. En este caso es la presencia de una hernia fisiológica umbilical. En el segundo trimestre vamos a medir, vamos a cuantificar lo que es el diámetro biparietal, que es un diámetro que se ubica en un corte transversal de la cabeza fetal. Recuerden que la cabeza fetal, si bien tiene una actitud de flexión, vamos a tratar de ubicar la hoz del cerebro, ver que la hoz del cerebro esté en una forma simétrica, que no esté desplazada por ninguno de los dos lados, ni izquierdo ni derecho. Vamos a hacer la medición cuando observamos el tálamo, los tálamos, ¿sí? En el cual podemos ver en ese momento, podemos medir lo que es el diámetro biparietal. El diámetro biparietal que lo vamos a medir desde la tabla externa a tabla interna de lo que son, digamos, los huesos del cráneo, ¿sí? De los parietales. Tabla externa con tabla interna o tabla externa con tabla interna, y ahí podemos cuantificar el diámetro biparietal del feto. Acá, como pueden observar, vemos la presencia de los dos tálamos, ¿sí? La hoz del cerebro que divide en dos mitades simétricas sin desplazamiento de la mitad, digamos, del hemisferio, ni para un lado ni para el otro. Vemos también
la presencia de el cuerpo calloso, ¿sí? Vemos algunos ventrículos, el tercer ventrículo, vemos el piso del cuarto ventrículo, vemos la presencia del cuerpo calloso, ¿sí? Que se tiene que observar con esas tres líneas paralelas. ¿Mm? Vemos lo que son las astas anteriores del cerebro, ¿sí? Bueno, no llegamos a ver aquí, esto es un corte, digamos, transverso a nivel del transtalámico, ¿sí? Y de ahí donde medimos el diámetro biparietal. El diámetro biparietal es uno de los elementos con los cuales nosotros cuantificamos el crecimiento fetal. Este es un feto de 20 semanas aproximadamente. Otro elemento que tenemos para ver el crecimiento fetal es la medición del fémur. Tomamos el fémur en un corte así longitudinal. Vamos a tratar de que el transductor, que es digamos, el elemento del ecógrafo que se apoya sobre la piel, sea transversal o paralelo, perdón, paralelo a lo que es la disposición del fémur. Y en ese momento podemos medir el fémur, podemos medir y podemos ver desde un extremo, digamos, a nivel de la cadera fetal, a nivel de la rodilla fetal, y vamos a medir el fémur. El fémur en el segundo trimestre, más precisamente terminando el segundo trimestre, es el elemento que mayor efectividad tenemos con respecto al cálculo de edad gestacional. La longitud femoral es a la que nosotros nos va a dar mayor seguridad con el tema del cálculo de la edad gestacional cuando ya superamos el promedio del segundo trimestre llegando al tercer trimestre. Otro elemento a tener en cuenta es la circunferencia abdominal, lo cual lo vamos a lograr a través de un corte transversal a nivel del abdomen fetal, en donde vamos a observar diferentes estructuras anatómicas que a nosotros nos van a hacer, digamos, dar tranquilidad que estamos realizando el corte en el lugar que corresponde. Vamos a observar la vena de la entrada de la vena umbilical que trasciende desde la parte del obligo fetal y va directamente apuntando hacia la columna fetal, y vemos cómo hace una curvatura y se dirige hacia el lado derecho, ¿sí? Yendo hacia el lado de la zona hepática. Entonces tenemos que ver la vena umbilical con su curvatura hacia la derecha y podemos observar que va apuntando más bien hacia la zona hepática. También en este corte, para medir la circunferencia abdominal, tenemos que observar la aorta abdominal, la presencia de la aorta abdominal, la presencia del estómago, que se va a ubicar en la zona izquierda, ¿sí? El hígado va a estar hacia la zona derecha. Detrás del estómago vamos a poder ver el vaso, ¿sí? Y es el lugar justamente para realizar la medición de la circunferencia abdominal. Acá podemos ver parte del cordón umbilical, ¿sí? Y allí es donde vamos a medir justamente la circunferencia abdominal. El embarazo múltiple, que vimos que lo hacíamos también en el primer trimestre y tenemos que especificar como ecografista sobre todo, no solamente la cantidad de embriones, sino la corionicidad. La corionicidad y la amnionicidad, que a nosotros nos va a hacer sospechar si un embarazo es monocigótico o heterocigótico, ¿sí? Si proviene de un óvulo particionado o son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, ¿sí? Y que tienen la particularidad de compartir el útero en el mismo momento. Entonces tenemos dos entidades que pueden ser dilucidadas con una ecografía del primer trimestre, sobre todo la corionicidad y la amnionicidad. La corionicidad la vamos a evaluar de acuerdo a la membrana intergemelar. La membrana intergemelar nos va a dar la información con respecto a la corionicidad, en el cual si nosotros podemos observar tejido trofoblasto que invade esa membrana intergemelar y separa bien el corion del amnios, podemos ver cómo forma una letra que es la letra lambda, la letra griega lambda, y en esta oportunidad podemos decir que es un embarazo que es bicorial. ¿Qué quiere decir? Que es un embarazo que va a tener dos placentas. Y obviamente van a ser biamnióticos porque vemos la membrana intergemelar que separa a los dos embriones, ¿sí?
Esto, para que ustedes se ubiquen, es un embarazo muy pequeño. No tengo acá, a ver, en la foto bien, pero no debe superar las 7 semanas, en la cual se ven los dos embriones con actividad cardíaca, los dos, ¿sí? Y se ve la membrana intergemelar y la invasión trofoblástica de la membrana intergemelar formando esta letra griega, la letra lambda, que puede verse de esta forma. Si fuese de no hubiésemos visto la invasión trofoblástica que divida, ¿sí?, los dos amnios, como se está viendo aquí en esta foto, y la implantación fuese en forma de T, o sea, sería una membrana intergemelar delgada que se implanta directamente en el corion, ¿sí?, en el tejido trofoblástico. Podemos ver que forma una T, y esa T significaría que el embarazo es monocoreal. En este caso, como está la foto acá, vemos que es bicoreal, ¿sí? El diagnóstico de anomalías fetales, ¿sí?, se pueden observar también, sobre todo si estamos viendo un embarazo en el primer trimestre, vamos a ver anomalías fetales mayores, como son la megavejiga, quizás, o alteraciones que vamos a ver alguna foto con mielos meningocele que se pueden observar en el primer trimestre, o podemos observar también una, una cránea, ¿sí? Son malformaciones mayores que se pueden observar en el primer trimestre. En el segundo trimestre también podemos ver, acá vemos la forma lateral del feto, en el cual vemos el hueso nasal, que tiene que tener una longitud preestablecida y tiene que tener una ecogenicidad de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Y tenemos que ver también la punta de la nariz, ¿sí?, y la presencia del mentón. Tenemos que cuantificar también la angulación del frontal, ¿sí?, y podemos ir dilucidando si el feto se encuentra en buen estado de salud o no. Dentro de lo que vemos también es la columna fetal, en el cual vemos el paralelismo de las vértebras. La tenemos que ver en sus tres porciones, ya sea en la porción cervical, dorsal o en la parte lumbar, y también sacra, en la última porción, en el cual vamos a cuantificar la piel, ver a ver si no tenemos mielomeningocele o alguna malformación a ese nivel, como también podemos ver el canal neural y ver que el canal neural esté indemne dentro de lo que es la columna ósea fetal. Dentro de lo que es la valoración cardiológica del segundo trimestre, observamos el corazón fetal, ¿m? Observamos el corazón fetal en un corte transversal a nivel del tórax, en donde vemos la presencia de los dos pulmones, ¿sí? Vemos la presencia de una costilla aquí, la presencia de la otra costilla del otro lado, vemos la columna en un corte transversal, allí cuantificamos el tamaño del corazón, que tiene que ser aproximadamente 1/3 con respecto al tamaño del tórax. O sea, en el tórax, en este corte transversal, debería poder incluir 3 corazones de este tamaño. Sí, está bien, es correcto, tiene 1/3 aproximadamente. Vemos del corazón, tiene que tener una angulación que tiene que ser cercano a los 45 grados con respecto a un eje que trazamos desde el esternón hacia la columna ósea, y vemos allí la angulación con respecto a la punta fetal, y esa angulación debe rondar aproximadamente los 45 grados. También vemos en este momento que es un corazón fetal del segundo trimestre, en la cual vemos la aurícula derecha, vemos la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vemos el foramen oval, vemos el septum interventricular y el septum interauricular, que obviamente está interrumpido por el foramen oval. Estas son las estructuras. También podemos observar hacia atrás, ¿sí?, de la aurícula izquierda, la presencia de la aorta torácica. La presencia de la aorta torácica, ¿sí?, que constituye luego del callado de la aorta. Obviamente, vemos la aorta torácica ya descendiendo hacia el diafragma. También vemos en la llegada, o sea, en la aurícula izquierda, vemos cómo afluyen
las venas pulmonares. Que tenemos que observar aquí también en este corte la llegada de las venas pulmonares. Y cuando vemos los ventrículos, vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, estamos viendo un ventrículo que morfológicamente corresponde a un ventrículo derecho y un ventrículo que morfológicamente corresponde a un ventrículo izquierdo. Porque nosotros vemos la disposición espacial, pero no podemos cuantificar si no vemos con observación que realmente es un ventrículo derecho y realmente un ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es un ventrículo que se encuentra más, digamos, irregular, ¿sí? Es más corto, ¿sí? Y tenemos la presencia de la banda moderadora, mientras que el ventrículo izquierdo constituye la punta del corazón y es un ventrículo más uniforme, ¿sí? Que no tiene trabéculas de mayor tamaño, ¿sí? Y este es el ventrículo que morfológicamente es el ventrículo izquierdo. Vemos como las válvulas aurículos ventriculares, la derecha y la izquierda, ya sea tricúspide y mitral respectivamente, y como la tricúspide, la válvula tricúspide es más apical con respecto a la válvula mitral. Todas estas observaciones vemos para diagnosticar y poder ver que realmente el corazón, en este corte que se denomina corte de 4 cámaras o corte tetracameral, en el cual podemos observar todo lo que le acabo de decir. Con respecto a la parte abdominal, en este caso, como vimos recién anteriormente, podemos observar el estómago fetal. Fíjense cómo es diferente este corte, ¿no? Este es un signo que se llama signo de la doble burbuja, que está presente sobre todo en aquellos fetos que uno sospecha una trisomía 21 o síndrome de Down, ¿sí? En el cual pues, se puede observar este síndrome de la doble burbuja por la atresia del duodeno. Al tener la atresia duodenal, obviamente se colapsa la circulación gastrointestinal y constituye esta imagen característica de la doble burbuja que, digamos, uno tiene que tener presente en lo que es la sospecha de la trisomía 21 en lo que es segundo y tercer trimestre. Acá podemos, esto es un corte longitudinal, ¿sí? Un corte mixto, longitudinal transversal, en la cual podemos observar uno de los riñones y la terrible dilatación del sistema pielocalicial renal, en la cual podemos observar esta hidronefrosis grave, ¿sí? De uno de los riñones. Este riñón evidentemente tiene algún tipo de obstrucción en su sistema excretor, ya sea a nivel del ingreso a la vejiga o a nivel de los uréteres, y hace que toda la orina, digamos, se condense a nivel renal y constituye este hidronefrosis grave, ¿sí? Con la dilatación de los cálices renales, en los cuales se ven severamente dilatados, y el parénquima renal se observa de una forma adelgazada, menor, ¿sí? Porque justamente la gran presión que ejercen los cálices renales hacen que el parénquima renal disminuya su espesor de una forma considerada. Esta es una imagen en la cual podemos observar otro tipo de malformación, que es digamos, una solución de continuidad a nivel del hueso occipital fetal en el primer trimestre, y podemos observar un mienomeningocele a nivel occipital con la exteriorización de las meninges a la cavidad amniótica, ¿sí? Por una falta de relleno del hueso occipital. Esto generalmente se puede observar al terminar el primer trimestre, ¿sí? Comienzo del segundo, o más bien depende la sensibilidad del equipo, pero hoy por hoy ya lo estamos viendo tranquilamente en el primer trimestre. Este tipo de malformación mayor, que es uno de los defectos que yo les comenté que se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Un defecto óseo, por detrás se observan las meninges, el líquido cefalorraquídeo, que lo constituye la meninge, ¿sí? Y constituyen lo que es el mienomeningocele occipital. Es una falta del relleno del hueso occipital y se exterioriza la meninge hacia la cavidad amniótica. Acá lo que estamos viendo es un corte transversal a nivel abdominal fetal, en lo cual nos hace sospechar la ausencia de la cámara gástrica. No se observa la cámara gástrica donde deberíamos observarla. Podemos observar la presencia de la aorta abdominal en este caso,
por delante de la columna y hacia el lado izquierdo, y hacia adelante y a la derecha de la aorta se observa la vena cava inferior con sus ácidos, pero no se observa la cámara gástrica. Aquí, en el nivel del feto, al nivel izquierdo, deberíamos observar la cámara gástrica. ¿Qué quiere decir? ¿Agenesia gástrica o agenesia de cámara gástrica? No. Quiere decir que muchas veces la cámara gástrica no la vemos porque simplemente no está repleta, no está llena, no tiene líquido, entonces no se puede observar ecográficamente. Generalmente debemos repetir la exploración con intervalos más o menos entre 20 y 30 minutos para observar el llenado de esa cámara gástrica. Si no se logra o si no se consigue visualizar, puede existir, digamos, hacernos sospechar la atresia esofágica o alguna malformación a nivel esofágica que impida al feto en la deglución normal y por ende el llenado de la cámara gástrica. Entonces, no podemos hacer la cámara gástrica por una obstrucción a nivel esofágica. Pero esto lo podemos, digamos, aseverar luego de ver la paciente por lo menos 2 veces con intervalos de 20 a 30 minutos entre ellos. La ubicación y la madurez placentaria es otro de los elementos que vamos a tener en cuenta en ecografía, en el cual podemos observar la ubicación, el tamaño, la altura y la calificación cualitativa de la placenta. Sobre todo la ubicación en el segundo trimestre y el tercer trimestre es fundamental cuando vamos a investigar, digamos, la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Si tenemos una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, es fundamental la ecografía. Sobre todo para ver si realmente constituye un desprendimiento prematuro de placenta o es una placenta previa. Más allá que la clínica es soberana, como siempre decimos, la ecografía nos va a dar tranquilidad en el diagnóstico. Es decir, bueno, esta es una placenta previa, oclusiva, total, que está sangrando, o es un desprendimiento realmente de la placenta en sí. Acá pueden observar cómo la placenta, toda esta estructura placentaria, está ocluyendo lo que es el canal cervical. Vemos un orificio cervical interno ocluido por la placenta, y esta es una placenta que está de ubicación más bien posterior y que llega a ocluir en parte el orificio cervical interno. Esto se debe informar como una placenta oclusiva total centroexcéntrica. ¿Y por qué excéntrica? Porque no sería centrocéntrica. Y porque centrocéntrica sería que el orificio cervical interno constituye lo que es el ecuador placentario y utiliza la placenta como una oclusión total y absoluta del canal cervical. Ahora, si está ocluido este canal cervical, este orificio cervical interno, por parte de la placenta en uno de los extremos, podemos decir que es una placenta oclusiva total centroexcéntrica. De la otra forma sería centrocéntrica, si el ecuador placentario se correspondería con el orificio cervical interno. Bueno, esto es una de las imágenes en las cuales uno puede lograr a través de la tecnología, ¿sí? En el cual es la tercera dimensión, por así decirlo, en la ecografía, que utiliza la reconstitución a través de un software, ¿sí? Que aquellas ecos que rebotan en las estructuras fetales genera una imagen en tercera dimensión. La ecografía en tercera dimensión es muy útil para el desarrollo y la observación de malformaciones o de estudios de diferentes segmentos fetales con los cuales ya hemos hecho diagnóstico con el 2D y hacemos el seguimiento de esta lesión, hacemos el seguimiento cómo ha ido evolucionando, si ha ido, digamos, avanzando o no. Vemos estructuras a nivel de la cara fetal, podemos observar con mayor exactitud si tenemos alguna alteración a nivel de fisura palatina o labio leporino. Vemos la cantidad, sobre todo a nivel de los dígitos, de los dedos. También lo podemos ver en el segundo con una ecografía 2D, pero es mucho más precisa por así la ecografía 3D. La ecografía 3D sobre todo ha nacido como una, digamos, como una rama de la ecografía en la cual es, digamos, si se quiere, más folclórico el hecho de tener alguna morfología que pueda entenderse a nivel de la comunidad de una forma más simple, pero médicamente hablando la ecografía 3D, 4D
nos sirve a nosotros para el seguimiento de aquellas patologías o aquellas estructuras malformativas, ya sea por disrupción o interrupción o por malformación, y el seguimiento de estas estructuras en sí. Bueno, son diferentes tipos de imágenes que podemos captar a través del 3D o 4D, que folclóricamente, como ya les dije, o coloquialmente, son muy simpáticas, pero no nos tiene que dejar tranquilos una imagen en la cual podemos ver una carita de un bebé que aparentemente se encuentra feliz, o acá bostezando, o acá podemos observar un ojo abierto, o podemos observar un bebé acá levemente sonriendo, o con el dedo en la boca, ¿sí? O diferentes tipos de, digamos, actitud fetales, si es que no tenemos una buena semiología fetal, una buena ecografía morfológica fetal, que a nosotros en realidad nos dé tranquilidad sobre el bienestar fetal, más allá de esto, que también es importante, pero que no es todo con respecto a lo que es salud fetal. Bueno, espero haber sido claro con respecto a lo que es ecografía básica en obstetricia, y seguramente más adelante en el dictado de la materia vamos a ver la aplicación de este instrumento tan importante en la obstetricia, en lo que es el Doppler fetal y la exploración de diferentes tipos de sectores o diferentes tipos de lugares fetales o circuitos fetales para dejarnos más tranquilos con respecto al bienestar fetal o el seguimiento de ciertas patologías intrauterinas. Muchas gracias por su atención y nos vamos a ver seguramente en la próxima clase.